Estamos de nuevo en la serie de virtudes, la perseverancia y la autoestima. La primera pregunta, tengo aquí varias preguntas, y esta es la primera. ¿Qué debemos entender por la palabra perseverancia? Perseverancia es cuando tomamos una decisión de hacer algo, tomar las medidas pertinentes para esa decisión llevarla a cabo y además llevarla a cabo bien. Entonces puede haber problemas, puede haber cansancio, puede haber todo tipo de... y entonces el vencer estos problemas para conseguir alcanzar el fin es lo que le da el nombre de la perseverancia. ¿Qué diferencia existe entre perseverancia y constancia? ¿No es lo mismo? La perseverancia se refiere principalmente a una acción continua, no terminada. La perseverancia está muy conectada con el amor a Dios, con el amor a la Virgen, con el amor a Jesús, porque supone que es un amor que es siempre, ¿no? El amor a la esperanza, por ejemplo, pues nos lleva a la eternidad. Pues la perseverancia va siempre muy unida a lo que es continuo, a lo que es siempre. El amor del marido a la mujer, el amor a los hijos, el amor al trabajo, son siempre cosas que no tienen fin. Y la constancia se suele referir a procesos en que existe un objetivo final. Por ejemplo, estudiar para aprobar una asignatura, una cosa muy concreta. La constancia de aprender a pintar, la constancia de aprender a tocar el piano o simplemente un hábito, porque la constancia y la perseverancia están muy conectadas con los hábitos, ¿no? O sea, conseguir ser ordenado y ordenar mi cuarto todos los días hasta que digo ya, pues lo he conseguido, ya tengo la virtud del orden, ¿no? ¿Qué virtudes están relacionadas con la perseverancia? La perseverancia, como todas las virtudes, necesitan un hábito antes, y el hábito es la repetición de actos libres, que es como se consigue el hábito. Pues para perseverar, para conseguir un hábito hay que repetir el acto hasta que te acostumbras a él, y esa repetición necesita perseverancia, necesita constancia. Por tanto, podemos decir que todos los hábitos necesitan la virtud de la perseverancia, de la constancia, para llegar a conseguirlos, para terminarlos. Por tanto, tanto la constancia como la perseverancia las tenemos en todas las virtudes. ¿Cuándo se debe empezar a educar en la virtud de la perseverancia? De hecho, la virtud de la perseverancia la tenemos que empezar a educar con 7 años, 12, la virtud, o sea, pensando ya que la perseverancia queremos conseguir algo bueno de una forma continua para siempre, buscando el bien, para que sea virtud. Pero el hábito, lo que se llama el hábito, ya desde más pequeños, o sea, desde más pequeños, cuando hacemos que el hijo de una forma constante pues sea ordenado con sus cosas, o sea, de una forma perseverante sea ordenado en sus comidas o en su tiempo, pues estamos hablando de los hábitos de pequeños, y por lo tanto el hábito de la perseverancia lo empezamos desde que son pequeños. ¿Y puede haber algún problema en la educación de la perseverancia? Sí. La perseverancia, tú le motivas a un hijo tuyo para que sea perseverante, me da igual, en los estudios, por ejemplo, ¿no? o en conseguir que dibuje bien o que toque la guitarra, que son pasos largos, por ejemplo. Pues al principio esa motivación te lleva a estar contento, a estar alegre, porque estás luchando por algo nuevo. Pero luego llega la monotonía, o sea, cuando a mitad del camino todo es igual, has repetido muchas veces el mismo tema, puedes llegar a cansarte. Entonces ahí necesitas una motivación de los padres para que le ayuden a continuar vivo en la fuerza, en el esfuerzo, en la lucha. Y luego al final, pues ya viene otra vez que ya ves la terminación, ya ves que alcanzas lo que quieres y vuelve otra vez la ilusión. ¿Y cómo nos aconseja relacionar la perseverancia con la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad de los encargos, la responsabilidad respecto al servicio en la casa, la responsabilidad respecto a la ayuda a los demás, no es algo que tiene que suceder una vez. Los encargos no es algo que lo haces una vez y ya lo tienes, ¿no? Sino que tienes que continuar con ello. O sea, cuando en una familia se plantea que los hijos y los padres pues realmente ayuden en la casa, que sepan que la casa es de todos,
y que por lo tanto tienen todos la obligación de ayudar, esa ayuda no debe cortarse en un momento determinado, sino que debe ser algo que continúe mientras la familia esté unida. Luego, la constancia y la perseverancia en la responsabilidad es obvia, hay que continuar, ¿no? ¿Y nos puede hablar de la laboriosidad respecto a la perseverancia? Lo mismo que hemos dicho sobre la responsabilidad lo podemos decir sobre la laboriosidad. La laboriosidad en los hijos pues lo podemos concretar en los estudios, ¿no? Pues el niño pequeño, la laboriosidad, el niño pequeño serán los juegos, pues cuando empiece un juego que lo termine, que no lo deje a medias. En los estudios, pues no seas un estudiante que te dediques a preparar las lecciones el día antes de los exámenes, y que mientras tanto no, sino que seas constante, que vayas preparando los estudios de una forma continua, pues eso es ayudarle a ser perseverante en la laboriosidad. Y de mayor igual, cuando adquieres, en la universidad o cuando estás trabajando en algún sitio, pues esa constancia en ese trabajo bien hecho todos los días, pues estamos hablando de perseverancia. Uno de los problemas más frecuentes de hoy día en los hijos es que les cuesta prestar atención. ¿Existe alguna relación entre el prestar atención y la constancia? Has tocado un tema muy importante, el tema de prestar atención. Hoy día existe ese problema en muchos niños, el tema de prestar atención. Y esto en parte se debe a la sociedad actual, con los medios de comunicación tan frecuentes. O sea, los niños que ven mucha televisión, la televisión no hace falta prestar atención, se mira y ya está, pero no hay que hacer esfuerzo para mirarla. Y entonces no se acostumbran a prestar atención, con lo cual en los estudios les cuesta precisamente esto, ¿no? Y al costarles no aprende, porque doy por supuesto que si un niño no presta atención al profesor, no presta atención en clase, no aprende. Luego es importantísimo que sea capaz de prestar atención. Ahora, ¿cómo se consigue esto? El cerebro no está diciendo presta atención en los estudios, le da igual que sea presta atención en los juegos. Y a los niños prestar atención en los juegos les gusta, porque es una cosa agradable prestar atención en los juegos. Pues en tanto en cuanto les acostumbremos a los niños a que presten atención en unos juegos que les guste, de forma continuada, y que adquieran el hábito de la constancia en ese juego, pues realmente el cerebro le estamos acostumbrando a prestar atención a un juego. Luego será cuestión de que una vez acostumbrado o tener el hábito de la perseverancia con prestar atención a algo, lo apliquen a los estudios o lo apliquen al trabajo. ¿Cómo se entiende la perseverancia en nuestro trato con Dios? Bueno, hay que ser constantes en el trato con Dios. O sea, Dios al fin y al cabo es el fin nuestro, ¿no? O sea, hemos sido creados a imagen y semejanza suya para la gloria disfrutar de él. Por lo tanto, tenemos que ser perseverantes en el amor a Dios. No puede ser que, yo diría que desde que nacemos, los padres tienen que enseñarnos a amar a Dios, y a lo largo de nuestra vida tenemos que tener ese hábito de rezar por las mañanas, de rezar en las comidas, de hacer un rato de oración a mediodía, la mirada a la Virgen, que la Virgen es la que nos tiene que ayudar a ir al cielo, es la que nos tiene que ayudar a darnos gracias para conocer y amar a Dios de verdad. Entonces, ese amor a Dios tenemos que hacerlo íntimo en nosotros mismos y además de una forma continua, para al final ganarnos la vida eterna, que es lo único importante que estamos aquí. Exactamente. Si al final alcanzamos todo y perdemos la vida eterna, pues hemos perdido el negocio de nuestra vida. ¿Es partidario de castigar a los hijos cuando no son perseverantes? ¿Qué clases de castigos debemos emplear? Bueno, lo normal es que nosotros convenzamos a los hijos, les motivemos y les ayudemos para que ellos libremente quieran perseverar en los puntos de lucha que tengamos, ¿no? Se necesita fortaleza para perseverar, pero lo lógico es convencer al hijo para que lo haga libremente. Y el castigo ya no lo hago porque quiero, sino lo hago por temor al castigo. En cuanto lo haces por temor al castigo, ya el hábito, que como recordarás, el hábito son actos libres repetidos, ya no es acto libre repetido, es acto que lo hago, pues que si no me castigas, con lo cual en el cerebro no se graba, con el cual realmente el castigo no nos sirve para conseguir la virtud de la perseverancia. Podemos conseguir con él que en un momento determinado estudie, pero en cuanto dejemos de empujarle, dejará de hacerlo, porque no lo ha hecho porque quiere, sino por el castigo. Por lo tanto, padres, en la medida de lo posible,
castiguemos poco. El padre a veces tiene que castigar, pero porque no sabe hacerlo de otra forma. Hay que convencer. Hay que convencer, exactamente. Yo diría que hay que convencer, ese es el tema. ¿Cómo sabemos si usamos bien la autoridad respecto a la educación de la perseverancia? Bueno, la autoridad, a ti te dan la autoridad que te la da Dios en la familia, ¿no? Al padre Dios le da la autoridad para educar a sus hijos, pero luego sus hijos tienen que responder a esa autoridad, responder libremente, o sea, obedecerla, ¿no? Y además obedecerla con libertad. Mientras las cosas vayan bien, yo digo un tema muy bonito, que es cuando una autoridad funciona no se nota, ¿no? O sea, cuando los padres tienen autoridad con sus hijos, en esa casa no se nota que hay autoridad. Cuando se nota, normalmente es cuando la autoridad está mal entendida, y entonces el padre tiene que gritar, o la madre tiene que gritar. ¿Por qué? Porque si no, no le hacen caso, falta autoridad, ¿no? Y la madre tiene que repetir las cosas, te he dicho 20 veces que, o el padre. ¿Por qué? Por falta de autoridad. Y, bueno, pues todos estos síntomas de gritar, de repetir, son una muestra de que no está llevando bien la autoridad para que los niños perseveren en sus trabajos, ¿no? O en sus cosas. ¿Nos puede poner algún ejemplo de planes de acción referentes a la perseverancia? Referentes a la perseverancia, sí, tengo uno muy bonito, además bastante reciente, de un matrimonio, una familia que, bueno, estaba recibió estaba en la escuela nuestra, en la escuela de familias, y le hablaron del amor a Dios. Entonces dijeron, desde luego queremos a Dios, está claro, pero hay prácticas que hemos olvidado. Entonces una de las prácticas que habían olvidado era el rezar el rosario. Entonces se pusieron como objetivo el amor a Dios y como medio el rezo del rosario en familia, pero no querían llevarlo como un tema en un momento determinado, sino como algo que se hiciera de la propia familia, o sea, que sea de una forma continua, con lo cual se lo propusieron a los hijos y antes de cenar todos los días se pusieron de acuerdo para rezar el rosario. En el bien entendido que tenían varios niños de 4, de 8 y de 12 años, que era libre, o sea, lo podían hacer los que querían. Y los padres decían, bueno, si os acercáis y rezáis uno o dos misterios, lo tomamos como bueno. Y además los padres se propusieron que cuando no podían rezarlo por alguna razón, de noche rezasen al menos un misterio solos. Y es curioso, pero lo cumplieron, ¿no? O sea, es un tema que estaban muy satisfechos porque realmente los hijos se dieron cuenta de la necesidad y fueron perseverantes. Muchas gracias, doctor Corominas. Vamos a hacer una pausa. No se retiren. En breve volvemos a estar con ustedes. Continuamos otra vez con la perseverancia. ¿Cómo conseguimos que nuestros hijos sean constantes con nuestro ejemplo? Es importantísimo. En todos los temas educativos el ejemplo de los padres es fundamental. Es una de las bases de la educación. Por lo tanto, yo diría, padres, sois ustedes los primeros que tienen que ser perseverantes y constantes en su forma de ser y en la educación de los hijos. Cuando les piden algo, no sea pedir una cosa el lunes y el martes y luego olvidarse de ella, porque eso no es constancia. Muchos padres quieren educar a sus hijos y no se dan cuenta que no es un problema de exigencias en un momento determinado para luego de olvidarse de lo que se han exigido, sino que una vez que tú exiges algo, tienes que mantenerlo y tienes que mantenerlo durante cierto tiempo. Y por lo tanto, esto es un ejemplo que tienen que dar los padres. Y cuando los padres se proponen algo en casa, pintar una habitación o aprender algo o hacer gimnasia, que vean los hijos que los padres se esfuerzan en continuarlo, que se esfuerzan en ser constantes ellos. En una palabra, que vean los hijos que los padres luchan por ser constantes. Y en esa lucha están los hijos aprendiendo a hacerlo. ¿Son compatibles constancia y terquedad? Hombre, compatibles muchas veces. Terquedad es una palabra bastante fea. Sí, es cierto, pero muchas veces sucede que en tu constancia por hacer algo,
pues llega un momento en que eres terco, ¿no? Y entonces hay otra virtud que se llama la prudencia, ¿no? La prudencia que te dice, si cambian los motivos o cambian las circunstancias en un tema determinado, pues la prudencia te dice que a lo mejor tienes que dejar de ser constante, que tienes que cambiar tú también. Por lo tanto, la terquedad no es algo bueno, sino que es algo que hay que evitar. Hay que ser constante en tanto en cuanto ese objetivo bueno que te has propuesto siga siendo eficaz y lo tengas conseguido, ¿no? ¿Y qué diferencia existe entre perseverancia y rutina? La rutina es bastante corriente. La perseverancia es cuando te acostumbras a hacer una cosa y la haces sin esfuerzo. De repente tienes que hacer algo y llega un momento en que dejas de poner amor de Dios, en que dejas de poner ilusión, en que dejas de poner alegría, que la sigues haciendo, pero sin estar tú satisfecho, sin alegría, sin mejorar cada vez lo que estás haciendo. Evidentemente, si las virtudes nos acercan a Dios, debemos de poner ilusión en hacerlas, debemos poner amor, y eso debe ser un tema de lucha constante. Si perdemos esa ilusión, dudo que estemos consiguiendo la virtud de la perseverancia. ¿Cómo está relacionada la perseverancia con la autoestima? La autoestima, muchas personas, pues resulta que no creen en sí mismas, o sea, creen que no son capaces de. Y los padres tienen ese problema con los hijos muchas veces, ¿no? Es que este hijo está bajo en la autoestima, y es que juega al fútbol y tiene el complejo de que no sabe jugar, tiene que estudiar y tiene el complejo de que es el último de la clase y que le cuesta mucho, juega y que va a perder, ¿no? Y ese complejo es muy normal hoy día en los hijos, es algo que sucede, la baja estima, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige esta baja estima? Normalmente se corrige con éxitos parciales, con éxitos pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, este hijo, vamos a hacer que en un juego supere a todos sus hermanos, o que en un juego supere a todos los compañeros de su clase, y le enseñas a jugar al ajedrez, por ejemplo. Que haga algo muy bien hecho. Que haga algo muy bien hecho, pero le enseñas a jugar al ajedrez a él, no que esté al lado el hermano sabio que lo pesca todo, y entonces, sino a él solo. Entonces él se ilusiona porque hace bien ese juego, ¿no? Juega bien al ajedrez, eso le sube la autoestima. Igual con un deporte, ¿no? Enseñar a jugar al ping-pong, enseñar a jugar al fútbol, pero a él solo de una forma muy especial, para que él ante sus hermanos y ante sus amigos se note que es mejor, ¿no? Entonces, con esas, por ejemplo, en un área de matemáticas, ¿no? Un área concreta, el padre da clases especiales para que en esa área sea uno de los mejores de la clase. Bueno, pues mejorando en cosas concretas y sobresaliendo en ellas, él se encuentra a sí mismo, ¿no? Él gana autoestima. Ahora, padres, hay que ser perseverantes en el tema, o sea, no es el decir, le enseño un poco, no, tienes que perseverar en el ajedrez, perseverar en el deporte, perseverar preguntarle, en las clases de matemáticas, preguntarle, ver cómo vaya, animarle, y es cuestión de tiempo, o sea, que la autoestima es un tema muy importante, hay que conseguir que nuestros hijos la ganen, pero para ganarla hace falta, yo diría, perseverancia por parte del padre, o del profesor. El papá y la mamá. Y del hijo para que también lo siga. Pero si lo haces en algo que le guste, normalmente él lo hará. Muy bien. ¿Hasta qué punto la perseverancia promueve el optimismo y la alegría? Bien, este tema, o sea, siempre que una persona hace algo bien hecho, hace bien, se siente contenta. Se siente contenta. Y siempre que una persona consigue mantener una acción buena durante tiempo, se encuentra optimista, porque ha vencido en algo, ¿no? Por lo tanto, la perseverancia, una de las características que tiene es que el que persevera, ya te digo, jugando al ajedrez o haciendo deportes o estudiando, está satisfecho de lo que ha hecho. Y como es un bien, a la persona en sí misma le da alegría. Y como está consiguiendo mantenerla, le da optimismo. Y es muy bueno que los hijos se den cuenta de que el perseverar en las cosas les da alegría, o sea, que sean conscientes de que eso sucede y que los padres les hagan ver, ¿verdad que estás contento de lo que estás consiguiendo? ¿Verdad que eres más fuerte en la acción que estás haciendo? O sea, hacerlo ver los padres a los hijos, creo que es importante eso. Sí, yo creo que está bien, muy bien. ¿Cuándo estamos educando en positivo? Educando en positivo.
Para educar en positivo, bueno, normalmente yo diría que durante muchos años hemos estado corrigiendo, o sea, la educación durante siglos se consistía en corregir. El hijo de repente desobedecía y el padre decía, tengo que hacer algo para que no desobedezca. El hijo sacaba malas notas, tengo que hacer algo para que saque buenas notas. Pero hasta ese momento pues no se ocupaba, las cosas iban más o menos bien, ¿no? Educar en positivo es ir un poco por delante, es prevenir, y además prevenir con la alegría de que el niño está contento. O sea, que se dice que estamos educando en positivo no solamente cuando el padre o el profesor está en positivo, sino cuando el hijo lo está también. O sea, si yo estoy castigando a alguien, aunque esté muy alegre y muy contento, no estoy en positivo, porque el niño está preocupado, está triste, porque acaba de hacer algo mal. Ahora, siempre que yo busque el que el hijo esté contento, el que esté satisfecho, y yo le hable a él, ahí hay una educación en positivo. Tiene la gran ventaja de que el hijo pone mucho más esfuerzo en escuchar, porque está contento, porque está alegre, se entera mucho mejor de lo que le dicen y es capaz de hacer esfuerzo para dar gusto a esa madre o a ese padre que le pide algo. O sea que en realidad las ventajas de la educación en positiva son muy fuertes. Pero insisto, se educa en positivo no solamente cuando el profesor o la madre está contenta y alegre, sino cuando el hijo está en condiciones de escuchar, cuando el hijo está contento. O sea, yo estoy educando en positivo cuando de repente mi hijo hace algo bueno y se lo valoro. Qué bien has cerrado la puerta hoy, aunque sea por casualidad, pero qué bien lo has cerrado, qué bien has ayudado a tu hermano, qué bien has comido, que te has comido todo. Estoy alabando a cosas que realmente ha hecho buenas, con lo cual él está contento, le subes la autoestima que hablábamos antes y además le gusta repetir la acción. Tengo entendido de que no hay problemas de hijos, sino que hay problemas de padres. Sí, bueno, esto es un tema que yo he manejado muchas veces y además la experiencia lo demuestra. Cuando tú ves un problema de un hijo, de un niño, el que tú quieras, lo empiezas a analizar y siempre hay, o casi siempre, el siempre y el nunca no existe, ¿no? Y casi siempre hay algún fallo del padre o algo que no ha hecho. Yo no me atrevería a decir que es culpable el padre, no, porque él quiere al hijo y quiere lo mejor para el hijo, pero sí una responsabilidad, igual que el capitán de un barco no será culpable de lo que pasa en el barco, pero siempre es responsable. El padre y la madre siempre son responsables de la educación de sus hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Unos padres que se han casado, han tenido hijos y empiezan a educarlos y dicen, bueno, educaré a mis hijos como me educaron a mí. Claro, es que las circunstancias han pasado, han cambiado, los tiempos son distintos, los amigos son diferentes. Como ese padre no se prepare, como ese padre no estudie, como ese padre no adquiera conocimientos nuevos de cómo se educa hoy, de cómo se educa en positivo, como decíamos antes, de cómo se educa con eficacia, cómo se educa, cómo se motiva a los hijos, como no lo haga, pues es lógico que haya problemas con los hijos, es lógico que sucedan muchas cosas que no hubieran sucedido si ese padre hubiera estudiado. Eso por un lado, o sea, hablando de que hay problemas de hijos más que problemas de padres. Otro tema muy corriente es cuando hay dificultades en el matrimonio, o sea, cuando los padres no se llevan bien, cuando los padres se separan, o hay un divorcio, o hay... Ahí sí que se notan los hijos. Claro, eso perjudica a los hijos tremendamente. Entonces ves multitud de problemas, de falta de estudio, de tristeza, exactamente, de ganas de no hacer nada. Y te das cuenta, ves un problema muy serio en un hijo y ahí está pasando algo con los padres. Y casi siempre aciertas, porque es una verdad. Normalmente no hay problemas de chicos, sino hay problemas de padres. Insisto, no porque sean culpables, sino porque han dejado de hacer algo. Les ha olvidado prevenir, les ha olvidado llegar antes. Los padres necesitan mucho hablar con los hijos, mucho, y no lo hacen. ¿Cuál es la opinión sobre los horarios en la casa? ¿A qué hora los hijos deben de llegar a la casa después de sus juergas? Bueno, estás hablando entonces de los horarios de los adolescentes, sí. Porque habría que hablar de horarios de pequeñitos, de medianos y de grandes. Por supuesto que los horarios de los adolescentes son importantísimos, pero con la adolescencia hay que tener cierto, yo diría, darles cierta libertad a los hijos, o sea, dejarles elegir dentro de lo que es normal y de lo que debe de ser, pero al adolescente, cuando se le da libertad, adquiere mucha más responsabilidad.
Y por lo tanto, ¿a qué hora quieres volver? Bueno, pues hoy sí, pero no siempre. Una cosa de este orden, ¿no? No ser tajante. Y claro, excepto cuando te desobedezca, en cuyo caso sí, tendrás que poner exigencia por medio. Muchas gracias, doctor Corominas, y hasta la próxima semana, que nos volveremos a ver. Hola amigos, soy Lili.